las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Un saludo a los amigos que nos acompañan al otro lado de la pantalla. Estamos en el Ministerio de Cultura, en la segunda entrega del coloquio Criterios, Cultura y Nación, organizado por el Ministerio en estrecha colaboración con el Consejo Nacional de las Artes Plásticas para conversar un poco sobre la presencia de la crítica de arte en el panorama intelectual cubano inmediato. Vamos a dedicar este encuentro a la memoria de la doctora Adelaida de Juan, significativa crítico de arte, periodista, ensayista de nuestro país, y para ello me acompañan dos mujeres brillantes, con una reconocida trayectoria en la crítica de arte y en otras ramas también vinculadas a la esfera de las artes visuales. En primer lugar tengo a la doctora en Ciencias del Arte, Karina Pino Santos. Es un privilegio contar con su presencia. Y a la joven, pero no menos significativa, Crisly Pérez, máster en Ciencias del Arte y especialista principal de la Galería Habana. Bienvenidas. Muchas gracias. Es un placer contar con su presencia. Estoy un poco nervioso porque a mí la belleza me incomoda un poco, ¿no? Se me pone un poco incómodo, pero es un placer que estén aquí. Vamos a comenzar con una pregunta que creo que es básica. Karina, crítica y crítico de arte, ¿qué, por qué y para qué? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Además creo que estamos reunidos tres generaciones diferentes de especialistas, lo cual puede aportar mucho a la conversación. Yo creo que el papel del crítico de arte, muy lejos de disminuir, se ha acrecentado. Y se ha acrecentado porque en la actualidad, sobre todo el arte contemporáneo, demanda esa mediación que hace el crítico entre el arte, la producción de arte por parte de un creador visual y la comunicación sobre esto que produjo, sobre este objeto o sobre esta idea que produjo un artista y un público determinado. Y el arte contemporáneo, sobre todo cuando pensamos en la importancia de movimientos como el conceptualismo, tiene unas implicaciones que ya no son las del arte moderno, no son aquellas que se sitúan únicamente en lo formal de un objeto. Por tanto, las reflexiones van hacia el significado de esa producción artística de los creadores, y es muy importante, sigo pensando, la función del crítico, en tanto el crítico es ese mediador que va a interpretar esa obra y va a transmitir esos significados que se encarnan formalmente en la obra. Estoy recordando, por ejemplo, a un teórico internacional como Arthur Danto, que cuando él se refería incluso al papel importante que le veía a la crítica desde el punto de vista pedagógico, porque para él la crítica era, y sobre todo enfatizaba, una orientación a ese público al que hay que hacer llegar estos procesos que hoy en día en el arte contemporáneo van más allá, como decía, de lo formal de un cuadro, o una escultura o cualquier otra manifestación, sino que ya se extienden a implicar a ideas como tal, conceptos, significados. Entonces, creo que en ese sentido el crítico como mediador es muy importante, además porque el crítico se vale de toda una cantidad, de un arsenal de saberes que no parten solo de la historia del arte mismo, de la disciplina de la historia del arte, sino que tiene que acudir a otros saberes como la sociología, la antropología y otras disciplinas de las que él se vale como un arsenal de información para poder trabajar. Entonces es un ejercicio realmente complicado. Incluso a veces uno habla con académicos de otras generaciones mayores y nos dicen que a ellos mismos les resulta complejo comprender el arte contemporáneo. Por tanto,
el papel del crítico, no obstante que es algo que está en debate ahora mismo, sigue siendo un papel importante, sigue teniendo una cantidad de varias funciones, porque el crítico no únicamente orienta, valora, puede promover, puede debatir, puede polemizar. Por tanto, esa cantidad de múltiples funciones de la crítica sigue también teniendo un valor. Es interesante porque también dentro de este conjunto de saberes a los que hacía referencia también se encuentra la historia del arte, sedimentada en una tradición, pero que va transformándose con el paso del tiempo, va incorporando nuevas acepciones al concepto de arte, al concepto de artista y al concepto propiamente de crítico de arte. Chrisley, tú que perteneces a una generación más nueva, por decirlo de alguna manera, con menos experiencia en años acumulados, ¿compartes esta opinión de Karina? ¿Crees que esta función mediadora sigue siendo importante en la crítica de arte y en el crítico de arte? ¿O crees que también hay otros caminos que pueden ser válidos a la hora de traducir esta obra de arte que se va haciendo cada vez más críptica a un público que va entendiéndola cada vez menos? Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí, sobre todo compartir algunas ideas sobre este tema que se ha tornado bastante escabroso en el universo del arte actual, no solo en Cuba, sino también en el mundo. En primer lugar, la crítica de arte o crítica específicamente o de manera general, entendida como juicio de valor, yo pienso que es válida y necesaria en cualquier ámbito de la realidad, no solo en el ámbito de las artes, pero ya específicamente en el ámbito artístico. Al crítico le ha tocado históricamente esa función de intermediario, por decirlo de alguna manera, de mediador. Sin embargo, ha habido muchos elementos que a lo largo de la historia o del devenir del arte, para no decirle de la historia del arte, han puesto en crisis esta figura del crítico. Entonces es importante no solo para el resto de las, digamos, el resto de los elementos que intervienen en el campo artístico, que no solo es la crítica, existen otros como el mercado, la institución, el propio artista, o sea, los canales de difusión de diversa índole, las galerías. La crítica tiene que tener ese papel y tiene que saber reinventarse para seguir formando parte, o sea, va a seguir formando parte de ese sistema, pero para seguir teniendo esa voz predominante, digamos, ese criterio a tener en cuenta, porque muchas veces pasa, incluso no solo por el público, digamos, el no entendido en arte, el público general, o sea, porque también está la crítica hecha para los especialistas, o sea, para el público especializado, que es aquella que de alguna manera leen los otros críticos, leen la gente del propio medio artístico, y está la crítica que es para el medio masivo, o sea, y que ambas tienen sus propios lenguajes. Prerrogativas, peculiaridades. Exactamente. O sea, no se hacen de manera igual, no persiguen objetivos similares. Exactamente. Entonces, ese crítico tiene que saber insertarse, tiene que saber reinventarse, tiene que saber cómo llegar a cada uno de los públicos. ¿Cómo? En este sentido, el papel del crítico ha sido, te comentaba, puesto en tela de juicio, porque muchas veces y últimamente la crítica no es crítica, o sea, entendida como juicio de valor. Efectivamente. O sea, muchas veces lo que se entiende como crítica de arte a veces es un comentario, es una reseña o incluso un comentario demasiado apologético en algunas ocasiones, que en muchas ocasiones, disculpa la redundancia, demasiado apologético, que pone en tela de juicio esa postura crítica propiamente dicha. Entonces, de alguna manera, el artista y otras instituciones u otros elementos del propio campo artístico, de alguna manera, al no tener esa credibilidad o perder un poco esa credibilidad como crítico, ellos de alguna manera también como que o sea, muchas veces los artistas, he escuchado 1000 veces que el crítico es un artista frustrado. O sea, cuando tanto la creación artística en artes visuales como la musical, como cualquier otra, como la literaria, porque de alguna manera la crítica de arte, en tanto se transmite a través de la palabra escrita generalmente, tiene un componente literario, por supuesto, entonces tiene también un componente creativo. O sea, y eso realmente hay que empezar
o continuar, o no sé, entendiendo de que el crítico también tiene un componente creativo, porque en tanto la multidisciplinariedad de saberes que debemos tener los críticos para poder realizar una crítica de arte, o sea, tenemos que saber articular todos esos saberes, pero también hacer que la crítica sea legible, sea amena, tener un criterio, un punto de vista que debemos argumentar, pero también que no sea, como en muchas ocasiones también he escuchado, un bloque. Ya, impenetrable, o sea, que se haga, Exactamente. que al final termine causando más problemas de los que en teoría debe resolver. Exactamente. Y ya que hay que interpretar entonces la obra de arte, hay que interpretar lo que dijo el crítico con respecto a la obra de arte, y eso cumple uno de los objetivos que puede perseguir la crítica. Tú mencionabas un tema muy interesante, y es esa confusión que en ocasiones existe entre crítica de arte propiamente dicha, allí donde se basa en emitir criterios de valor o juicios de valor, y el periodismo informativo o el periodismo cultural. En ocasiones confundimos los términos y creemos que una nota informativa o la descripción de una puesta en escena en una exposición implica de por sí un ejercicio crítico, cuando el crítico de arte puede informar allí donde cumple funciones periodísticas, pero básicamente ejerce la crítica allí donde es capaz de establecer criterios de valor con respecto a esa experiencia estética, a esa exposición, a ese fenómeno que se está produciendo en galerías o en otros espacios donde el arte se manifiesta. Discúlpame, yo me atrevería a ser más abarcadora, o sea, se habla de la crítica de la obra, pero incluso el crítico también puede ejercer juicios sobre una propuesta artística, o sea, digamos, un compendio de obras o una propuesta curatorial o la institución de arte, o sea, no solo la obra como tal, sino cualquiera de los elementos del campo artístico. Eso nos va a servir para un poco hablar sobre, ir aterrizando el tema en el contexto cultural cubano más inmediato. Y hablar un poco sobre la crítica de arte en Cuba, pertinencias, retos. Tenemos una crítica de arte, existe, es útil, es pertinente, es eficiente, es suficiente. ¿Qué creen ustedes al respecto? Karina. Bueno, por supuesto que no solo tenemos una crítica de arte en Cuba, sino tenemos una historia de la crítica de arte en Cuba. Y por supuesto es pertinente, y hablábamos de la importancia de esa producción que es creativa, como decía Grizzly, de la escritura crítica, y que ese puente que se establece entre la obra y el creador de la obra y el público implica una literatura crítica como tal. Pero yo creo que en esto creo que debemos de resaltar de que hay determinados elementos que deberíamos perfeccionar y potenciar, ya que el crítico se haya inserto en un sistema del arte. Él es un mediador, como decíamos, pero forma parte de un sistema del arte en el que, por supuesto, se hallan las galerías, los museos, se hallan las revistas, las publicaciones especializadas o no especializadas, los medios de comunicación en general. De modo que si llevamos eso al contexto cubano, yo me atrevería a decir que no solo es importante la crítica, además considerando que ya no podemos hablar de crítica de arte como se hacía en el siglo XIX, sino que estamos hablando sobre una crítica cultural que toma en consideración el ámbito y el contexto de instituciones en que se realiza esa crítica, y que por tanto no puede obviar todos estos factores externos a ella. En ese sentido, yo creo que aún son realmente insuficientes los espacios para que los críticos publiquemos, porque estamos hablando ya no de espacio de publicación impresa, sino la posibilidad digital, que implica un universo mucho más amplio y un público receptor también internacional más amplio. Por tanto, yo creo que aún nuestras publicaciones son escasas y que se demanda más cantidad de publicaciones. Por otra parte, las publicaciones de los medios en general, que no son publicaciones especializadas, también
pienso que podrían incorporar más el criterio especializado. Como bien mencionaba Chrisley, uno adapta el discurso o esa escritura crítica, la adapta al medio y al género en que uno va a producir, se va a comunicar con el público. No es igual la crítica que se escribe para la radio, por ejemplo, o la crítica que uno escribe para una publicación especializada en Cuba, arte cubano, o la crítica que puedas escribir para un periódico en Cuba, por tanto, o para un periódico digital como Cubarte, por ejemplo. De modo que sí es cierto que el crítico debe tener esa capacidad, pero al mismo tiempo necesitamos intervenciones más especializadas en los medios y también requerimos de más multiplicación de los medios de difusión de las críticas de arte, entendiéndola como una crítica cultural. Y además quisiera llamar la atención sobre algo, y es que comúnmente ahora mismo, y excepto el Facebook o algunas redes sociales, se tiende a replicar el impreso en la publicación digital. Estamos hablando de artes visuales y por tanto todo esto que vemos en Facebook que se potencia gracias al 3D, etcétera, debería de llevarse también a la publicación digital. ¿Por qué ese público no puede ver una galería? ¿Y por qué no puede acceder a todas esas herramientas digitales que ofrecen las publicaciones digitales? Yo creo que se están desaprovechando también estas herramientas en las publicaciones en general electrónicas, y creo que es algo que se pudiera potenciar aún más, incluso porque ya lo conocen los internautas cubanos al abrir el Facebook, al poder ver un recorrido por una galería virtual, etcétera. Creo que son elementos que se pudieran tomar en consideración y sobre todo estamos refiriéndonos al papel de las instituciones, en cuanto que el crítico, si bien responde a toda una producción institucional en galerías, etcétera, también el crítico debe tener una distancia objetiva sobre lo que ve y desde su sensibilidad y la cultura de su percepción visual poder transmitir esos saberes al público lector, pero transmitirlo mediatizado por este nivel de objetividad. Es decir, el crítico no necesariamente como parte de una institución, sino desde la lectura distanciada que hace de una curaduría, de una exposición, de obras de un artista determinado, pero desde esa valoración más científica, pudiéramos decir, más teórica y también creativa, por supuesto. Chrisley, tú eres una curadora, crítico también, que trabajas en Galería Habana, que es una de los espacios expositivos que forman parte de la empresa Génesis Galerías de Arte, que por estos días cumple 20 años, en este año va a estar celebrando su 20 aniversario, lo cual implica que para ti el ejercicio curatorial es un ejercicio cotidiano. ¿Qué vínculos ves entre curaduría y crítica de arte? ¿Es toda curaduría un ejercicio, implica toda curaduría un ejercicio crítico en sí? ¿Y qué vínculos ves entre ese ejercicio crítico y el mercado del arte, teniendo en cuenta que ustedes, por el perfil de la galería y al pertenecer a una empresa comercializadora de arte, pues se ven en... Su trabajo cotidiano consiste justamente en lidiar con esos posibles compradores, coleccionistas, directores de museos, directores de galerías, que se interesan desde el punto de vista comercial por el arte cubano? ¿Qué puede aportar la crítica de arte en ese panorama y qué vínculos se establecen entonces entre crítica, curaduría y mercado? Has puesto un tema complejo. No, es un tema que deberíamos hacer 5 o 6 paneles más para hablar sobre el tema, y un tema del que desgraciadamente se habla poco y que es significativo, porque muchas personas repiten constantemente que, por ejemplo, es el crítico quien hace la obra del artista, es el crítico quien presenta al artista. Muchos compradores se acercan a las reseñas críticas sobre determinada obra para ver, a partir del prestigio que tenga esa voz crítica, si compran o no. ¿Cómo ves tú el fenómeno y cómo lo ves además desde tu praxis laboral cotidiana? Porque ese es
pan de todos los días. Has puesto un tema complejo y que es necesario abordar desde determinados aristas, ver desde determinados diferentes puntos de vista. En ese sentido, y viendo un poco primero el tema de la relación curaduría crítica, nos encontramos ante el fenómeno de que muchos de los críticos realizan indistintamente ambas labores, o sea, son curadores y a la vez hacen crítica, porque, y ahora me voy a contradecir con lo que había dicho anteriormente, de que la crítica era, digamos, implicaba el ejercicio del juicio, pero a través de la escritura hay una crítica que puede ser ágrafa, te decía, puede intervenir en otras disciplinas. O sea, la curaduría de alguna manera implica un juicio de valor y también necesita, como la crítica de arte, todo un bagaje, todo un conocimiento multidisciplinario a la hora de establecer una propuesta curatorial. Entonces, de alguna manera, y yo metafóricamente me gustaría ver la página en blanco como una analogía de la pared en blanco de la galería. O sea, es ahí donde yo, como curador, puedo escribir ese discurso, esa propuesta curatorial que de alguna manera implica el ejercicio de la crítica. Realmente, también a la hora de decantar, o sea, yo elijo, cuando curo una exposición, se elige esta obra en detrimento de otra. Se elige a este artista en detrimento de otro y de alguna manera ahí funciona ese juicio de valor, o sea que están indisolublemente ligadas la crítica y la curaduría. Lo cual implica también, tiene una relación muy directa con este ejercicio creativo al que tú hacías mención, porque la curaduría también es un acto creativo. O sea, ahí donde tú estableces una línea estética basada sobre todo en una investigación. Curaduría es investigar, claro. Hacer crítica de arte es investigar, obviamente. Y a partir de ese ejercicio investigativo tú estableces una línea curatorial que implica de por sí un ejercicio crítico para establecer determinada tesis estética. Puede que una obra de un artista sea muy interesante, esté muy bien hecha, pero que a ti como curador crítico no te interesa incluirla en una exposición porque no se aviene a esa idea que tú quieres defender a partir del ejercicio curatorial. De alguna manera, la crítica de arte es la, digamos, fundamentación de una tesis que el crítico plantea a través de los argumentos, y la curaduría es igual, o sea, es una tesis curatorial cuyos argumentos son las obras exhibidas en la exposición. Por ejemplo, yo quisiera hablar de otra opción en la que también se desempeña la selección crítica, que es la del editor de arte. La del editor de arte como un especialista, y cómo este editor va a seleccionar, por ejemplo, para una antología o para un libro que es una selección de determinados artistas, o incluso sobre la crítica misma va a seleccionar determinados autores, porque son los autores que dominan determinados aspectos, determinados artistas, valga la redundancia, determinadas obras. Por tanto, se está también incluyendo el papel de la función de la crítica, pero no necesariamente como crítica escrita para una publicación, sino desde la función de un editor especializado. Y quiero subrayar la función del editor especializado porque en mi observación del campo editorial cubano, que es uno de mis temas de investigación, se ha ido produciendo una depreciación o una disminución de la importancia de la especialización. Y yo creo que si usted va a publicar, por ejemplo, ciencias naturales, no va a ser historiador del arte porque usted no sabe de ciencias naturales. Bueno, igualmente si usted va a publicar sobre arte, pues debería de ser un especialista en arte, y de no serlo, pues prepararse profesionalmente para ello. Pero indudablemente la crítica, como apuntaba Chrisley, pues no necesariamente únicamente es una función específica para la escritura, sino que puede desempeñarse desde otros perfiles profesionales, como por ejemplo el museólogo en un museo. ¿Qué obras va a comprar ese museo? ¿Por qué va a comprar esas y no otras? ¿Qué artistas se van a exhibir en sus salas permanentes? Bueno, ese es un museólogo
y al mismo tiempo está desempeñando un papel crítico, de modo que la crítica puede verse desde muchas aristas desde el exterior. En este sentido, vale destacar una figura, y no me queda otro remedio que remitirme a Luz Merino Acosta, a quien espero que en algún momento podamos tener acá, sería un verdadero privilegio, a la figura del editor curador. Allí donde en editoriales especializadas en publicar libros de arte, o incluso en editoriales no especializadas, pero que en sus planes editoriales incluyen libros de arte, deben apoyarse un poco en el trabajo de este editor curador que va a seleccionar a fin de cuentas las imágenes que van a formar parte de este libro, por cuanto el libro se convierte en un espacio expositivo. Eso pasa con los catálogos de la Bienal, por ejemplo. No todas las personas pueden ir a verla, por las razones que sean, no pueden ir a ver la Bienal o estar presente en la Bienal de La Habana, pero pueden adquirir el catálogo o pueden consultar el catálogo, y entonces el catálogo se convierte en la Bienal en cuanto a espacio expositivo. Y el papel del crítico, del editor curador, en cuanto a ambas especialidades implican un ejercicio crítico en la elaboración de estos libros, es fundamental. Crisly, se nos quedó pendiente el tema peliagudo. Vínculos entre crítica de arte y mercado de arte en Cuba actualmente. Tú, como especialista principal de Galería Habana, y como especialista que tienes que lidiar diariamente con este mercado de arte que se interesa de alguna u otra forma por el arte cubano contemporáneo. Háblame al respecto, ¿qué vínculos se establecen? ¿Cómo resolver el problema? Bueno, realmente la relación entre mercado de arte y crítica de arte es compleja, y de hecho es la que ha dado a llevar que se maneje la opinión de que la crítica de arte está en crisis y que hay un descrédito o sea, por parte del campo artístico hacia los críticos de arte. Para eso quisiera hablar un poquito del contexto internacional y cómo eso influye también en el contexto cubano, porque en definitiva somos parte del mundo. O sea, durante el siglo XX la figura del crítico, sobre todo en las vanguardias, fue muy importante porque se convirtió en ese vocero de cada uno de los movimientos que se daban y se sucedían de manera vertiginosa en esa época. También quisiera mencionar a Clement Greenberg, que fue un crítico que de alguna manera descubrió el expresionismo abstracto y aupó artistas como Jackson Pollock y como Willem de Kooning, o sea, y incidió positivamente en la venta de esas obras. O sea, de alguna manera su crítica favorable al decir ese señor que este tipo de arte era válido, pues llevó a que galerías y otros actores del mercado pusieran su ojo en estos artistas y alcanzaran un éxito comercial. De alguna manera, después han entrado a jugar otros personajes dentro de este circuito y que han tenido, digamos, como un mayor protagonismo a la hora de ejercer un juicio sobre un artista, y el crítico ha pasado como a un plano secundario. No quiere decir de que la obra de arte no necesite la crítica, o sea, y de que el crítico desaparezca de esa intríngulis de relaciones, pero es de otra manera. O sea, ahora digamos que las voces de valor, las voces avesadas van a ser el marchand, el coleccionista, el galerista, o sea, y que se apoyan en el crítico como una estrategia de marketing. O sea, hemos visto cómo las exposiciones siempre cuentan con una, digamos, representación crítica. Una crítica en una revista especializada o incluso en los medios masivos, pero ya no es como esa mediación como se había visto, incluso ese juicio de valor. El crítico está como un poco a la sombra o supeditado a ese... Es visto como un complemento a una estructura de mercado, se supedita totalmente a esa estructura de mercado, ahí donde muchas veces el crítico lo que termina haciendo es
emitiendo criterios elogiosos o legitimando Claro. determinada obra de arte porque le interesa al coleccionista que esa obra de arte se legitime, porque es la que él va a comprar, es la que va a formar parte de su colección, y no por los valores estéticos Propiamente, que exacto. tenga la obra de arte. O sea, ahí es donde está el problema, es donde el crítico pierde ese protagonismo y se convierte en una especie de... se coloca a la sombra de un interés mercantil donde lo que le interesa al coleccionista es que se conozca que la pieza que él está adquiriendo tiene valores estéticos, pero valores estéticos en función del mercado, no de la obra de arte en sí misma. Claro, valor mercantil de alguna manera. Y lo otro es justamente que eso lo vivo cada vez que recibimos coleccionistas en la galería. O sea, independientemente de que existe como la idea generalizada de que en Cuba no existe un coleccionismo nacional o interno, sí es importante el grupo de coleccionistas extranjeros que tienen obras de, incluso volúmenes importantes de obras de artistas cubanos, cómo esas voces se convierten en, digamos, marcadores de líneas, directrices para quien viene, que no tiene como mucho conocimiento de arte cubano, o porque también es inherente al coleccionista esta, digamos, este estrés a la hora de comprar. O sea, él necesita como alguien que lo tranquilice y le diga, esto es bueno, lo que vas a comprar es bueno. Estás haciendo una buena inversión. Exactamente. Tranquilízate que es una buena inversión. Pero no va a escuchar al crítico. O sea, no he tenido la experiencia de que me digan, leí una crítica de un crítico, sea cubano o internacional, sobre esta artística. Y eso fue lo que me trajo a la galería. Pero sí he escuchado que esta obra pertenece a la colección de tal coleccionista o de otro coleccionista, o que esta obra o este artista lo mueve tal marchante, o ha expuesto en tal galería. O sea, es complejo el sistema. Lo cual también redunda, o sea, en ver al crítico en un segundo plano, cuando en realidad debería tener un rol protagónico. Karina, la crítica como herramienta de trabajo a nivel institucional. Yo siempre he creído, a lo mejor es una ilusión, de que la crítica de arte es la contrapartida, de que hay determinadas ramas de la crítica de arte que pueden actuar como contrapartida del trabajo institucional. O sea, el trabajo institucional también tiene que ser visto por dentro. Y sería el crítico de arte dentro de una institución lo que es el control interno a una empresa. O sea, tiene la posibilidad el crítico de arte de ver el trabajo interno de la institución y corregir el disparo. ¿Cómo lo ve usted desde qué punto de vista? ¿Es alguna praxis común en Cuba en la actualidad, en el trabajo institucional, que se vea a sí mismo desde una perspectiva crítica, de forma interna? ¿Se practica, no se practica, es necesario? ¿Qué usted cree? Yo pienso que es cada vez más necesario. Y que si bien yo me refería hacía un momento a que hay que establecer una distancia objetiva entre lo que se produce en las instituciones, me refiero, por ejemplo, a las galerías con sus exposiciones, a las editoriales con lo que se publica, etcétera, y que forman parte de este sistema del arte. Por otra parte, es importante, como decía, la labor del crítico, no solo en tanto aquel crítico de arte del siglo XIX, como me refería, sino a un crítico que tiene cada vez un papel como crítico cultural, Por ejemplo, a mí me suele suceder que cuando cuando trabajo sobre determinados problemas que desbordan el área de un artista, que me estoy refiriendo a problemáticas de la cultura como tal en relación a las artes visuales, uno siempre tiene la preocupación de que esto pueda realmente incidir, que tenga una respuesta institucional, porque también sucede que un poco que las instituciones, cada una se halla inmersa en su propio quehacer
y uno percibe como que no hay una interacción y no hay una no hay sinergia entre las instituciones que sea capaz, por ejemplo, de los editores conocer todo lo que se está produciendo en la academia, por ejemplo, sobre arte, o los editores conocer que se está produciendo en las galerías ahora mismo, que sea muy notable, que deba de llevarse. Estos son ejercicios también desde las profesiones respectivas, que uno aprende, que por ejemplo yo aprendí con un maestro de la edición en Cuba cuando fui editora muchos años, pero son ejercicios que competen a las instituciones también potenciar en sus profesionales, y uno como crítico debe por tanto realizar de vez en cuando, cada vez que sea posible o sea meritorio hacerlo o necesario, estas reflexiones críticas sobre el contexto en el que nos movemos, más allá de una obra en específico, etcétera. ¿Por qué? Porque el crítico trabaja en función de un contexto que les rodea. Y él mismo depende también, hay que mencionarlo, hablando del mercado, de un mercado en el que su trabajo se valoriza o no se valoriza. Entonces creo que esto también entra, como hablábamos hace un momento, dentro del coleccionismo y las galerías, es decir, hasta dónde un crítico de verdad tiene una influencia o no, y por tanto hay que retomar aquel concepto de que la crítica tiene un sentido histórico-cultural y de que nosotros tenemos también, por tanto, una repercusión y podemos tener una incidencia. ¿Qué tanto esta incidencia pueda tener una eficiencia y pueda tener un resultado objetivo en lo que se está produciendo alrededor de nosotros? Es algo que me preocupa. Es decir, realmente hay una receptividad sobre lo que decimos. No quiere decir que todo lo que decimos es perfecto o es atinado, pero esta discusión, estos debates y estas reflexiones, sería muy bueno que existiera ese intercambio, y como yo me refería al inicio, que no se produjeran estas situaciones como que las instituciones un poco que cada una está inmersa en su universo propio y no se analiza, no se mira, no hay una mirada y no hay una interacción en la que lo estamos viendo, pero como un fenómeno cultural complejo. A eso me quería referir. Lo cual tiene mucho que ver también con un tema que hemos debatido en ocasiones y que también es polémico, y es cómo revalorizar en el panorama visual e intelectual cubano contemporáneo a la figura del crítico de arte. Una cosa que, por ejemplo, siempre hemos señalado, y tú, Karina, que eres especialista, cuyo doctorado estuvo justamente basado en el tema de las publicaciones seriadas, y es que muchas veces las publicaciones seriadas no hacen referencia al crítico ni siquiera en la portada. Aparecen en portadas los nombres de los artistas, pero no aparecen en portada los nombres de los críticos que escribieron el artículo, que escribieron el ensayo, que escribieron la reseña sobre una determinada exposición, cuando esta pudiera ser una forma básica, elemental, de resaltar el papel de crítico. ¿Qué otras estrategias podemos establecer ahora mismo en el panorama intelectual cubano más inmediato para que este crítico tenga un papel protagónico? ¿Por qué caminos nos podemos mover? Bueno, yo pienso que algo que debe tomarse realmente en consideración es implicar al crítico como un especialista en espacios en los que quizá producto de la inmediatez de la labor de las instituciones no se toma en consideración. Y cuando me refiero a instituciones también puedo decir los medios de comunicación masivos. Es decir, si bien es cierto que es muy importante el periodista como tal, que se refiere a la información que está trabajando, también es muy importante que acudir a un crítico como un especialista y no temer
las reflexiones o las polémicas que pueda producir esta mirada más especializada, siempre y cuando se comunique con ese público al que se quiere llegar ese mensaje. Creo además que las políticas culturales son muy importantes y hay que estar constantemente reflexionando sobre ellas, perfeccionando esas políticas culturales y tomar a este crítico de arte, que puede ser un crítico de teatro, puede ser de artes visuales, puede ser un crítico en cualquiera de sus manifestaciones, en su verdadera dimensión, como una persona que es un profesional que es capaz de producir saberes, y esos saberes además implican un añadido económico, una valoración que se va a reflejar en la cultura general de un público determinado. Yo quisiera, por ejemplo, llamar la atención en algunas diferencias, incluso entre manifestaciones y críticos. Por ejemplo, en el caso del cine, yo creo que existe hasta una tradición en los medios que ha valorizado mucho más al crítico de cine y que ha logrado, creo que, una audiencia mucho más cultivada o instruida en cuanto a cinematografía, y están esos espacios televisivos que han sido tradición en la televisión y que por supuesto que han incrementado esos niveles de preparación del público. Bueno, yo creo que no ha sucedido lo mismo con las artes visuales. Yo creo que esos espacios que últimamente es muy afortunado que exista mayor cantidad de esos espacios ahora mismo para las artes visuales en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, pero creo que no han tenido esa suerte de una política, de un devenir especializado como ha sucedido con la cinematografía, y que sí se requiere que esos espacios se potencie más esa posibilidad de incluir al especialista, incluir al crítico, y no únicamente a personas que puedan comentar como en La Otra Mirada. Por ejemplo, es uno de esos programas en los que o se pasa sencillamente el documental o que alguien comenta y no necesariamente se aprovecha esta cantera de especialistas que tenemos en el país, que además son de diversas generaciones y con una formación realmente importante, una formación que los ha hecho acreedores de un reconocimiento en Cuba y fuera de Cuba. Mencionabas a Adelaida de Juan, a la doctora Adelaida de Juan, que es una personalidad formadora de generaciones. O sea, nosotros mismos, nosotros tres, estábamos comentando que los tres fuimos alumnos de la doctora Adelaida de Juan. Y tenemos tres enfoques, podemos tener perfectamente tres enfoques críticos diferentes a la hora de enfrentar el fenómeno de la crítica, pero que tienen un tronco común. Fuimos educados por la misma generación de investigadores, de críticos. Exacto. Entonces, ¿cómo todo esto no debe de desaprovecharse? ¿Cómo estos saberes y estos especialistas deben de incorporarse más o deberían de ser más incorporados a los medios de comunicación, deberían ser más incorporados a espacios de influencia mayor con el público, porque lo que nosotros deseamos es una sociedad más comprometida con esos saberes, una sociedad que tenga, por tanto, una sensibilidad más cultivada. Y eso increíblemente parece que no, pero eso es también un factor económico. Una población más preparada es una población económicamente mejor. Estamos hablando de mejores términos económicos incluso, no solo de cultura como algo decorativo para nada. Entonces, bueno, no me refería a las publicaciones, mi tema no es exactamente las publicaciones seriadas, pero hay que potenciarlo en todas las publicaciones, la crítica como tal y la valoración especializada. Incluso un poquito más allá, los directivos, que son las personas decisoras en determinados medios de gran influencia, deben ser personas que sean capaces de valorar ese papel de ese profesional.
que no siempre eso ocurre. Y el papel significativo que tiene el crítico de arte a la hora de crear audiencias críticas. Chrisley, por ejemplo, es una crítico que durante algún tiempo, no sé si es algo que sigues haciendo todavía, estuviste en un programa en el canal Habana, Travesía. Y era muy interesante porque tú le estabas dando a los espectadores tips, vamos a decirlo de alguna manera, para que se acercaran a determinadas manifestaciones artísticas, a determinadas propuestas estéticas y pudieran desmenuzarlas y degustarlas. Eso también es importante en el crítico. O sea, ofrecer caminos interpretativos que sean justos y estén informados a espectadores para que una vez el espectador se acerque a esa experiencia estética, la disfrute en su totalidad y pueda entenderla en su totalidad. Y eso, como decía Karina, contribuye sustancialmente a la conformación de audiencias críticas, sobre todo en medios no tradicionales. Estoy pensando en plataformas virtuales, en redes sociales, que ahora mismo la pandemia del coronavirus nos ha obligado a potenciar como espacios para visibilizar y socializar el arte. El crítico también tiene que estar presente en estos espacios de socialización y visibilización del arte no presenciales, por decirlo de alguna manera, porque también es fundamental. Sobre eso yo quería comentarte porque, por ejemplo, ya que mencionabas el programa que yo llevaba, o sea, la sección del programa que llevaba, justamente el nombre de la sección era Ruta Crítica, pero normalmente en los medios se entiende la crítica como comentario y no como ese juicio. Eso es importante. Hay que educar, hay que entender de que no es solo comentar una obra, dar determinados tips, determinadas directrices, sino también establecer y tener la capacidad de dar ese juicio. Otro elemento que creo que es importante, y recuerdo, por ejemplo, que durante los 80 muchas de las publicaciones se hicieron eco de todas las digamos, opiniones encontradas incluso que había sobre el arte que se estaba haciendo en esa época y cómo de alguna manera la crítica fue medular a la hora de la legitimación del movimiento, digamos, del arte de los 80. O sea, cómo es necesario de alguna manera también tener esa diversidad de opinión, dar ese espacio a la polémica en cuanto a la obra, o sea, no hay que publicar solo de que la obra de este artista es buena o es válida, o sea, eso está bien, pero de alguna manera Karina y yo no tenemos por qué estar de acuerdo en cuanto a un fenómeno, en cuanto a alguna obra o un artista, y eso es importante porque de alguna manera eso da la posibilidad y creo que genera credibilidad, porque muchas veces yo escucho es que los críticos no critican ya. O sea, es una de las ideas que he escuchado y entonces el crítico sí tiene esa posibilidad. También tenemos que dejar de ver la crítica como un ataque. Claro. O sea, se ha implantado de pronto la idea de que el crítico es una persona que te va a atacar y que va a hablar mal, por decirlo de alguna manera, de tu propuesta. Cuando por una cuestión ética, el crítico se debe a su oficio y persigue ante todo el descubrimiento de la verdad que está intrínseca en ese fenómeno estético, en esa propuesta artística determinada. ¿Cómo podemos entonces? Y uno puede ejercer el criterio, pero siempre desde el respeto, porque también se ha dado mucho de que el crítico en esa necesidad de en algunas ocasiones como de mostrarse como esa figura legitimante, como esa figura que tiene visibilidad, entonces utiliza algunos mecanismos que no están en consecuencia con esa eticidad que debe caracterizar al crítico de arte. ¿Cómo potenciamos entonces ese respeto, Karina? Claro, yo también quería aprovechar para referirme al papel tan importante del crítico, porque tenemos eventos en Cuba de una trascendencia internacional como la Bienal de La Habana. Entonces son eventos que además yo pienso que eso es el único evento que atrae a una gran cantidad de población de las artes visuales, porque ya la entrada a una galería es mucho más limitada, pero tenemos esos eventos. Entonces, cuán importante es
por tanto, la transmisión y la comunicación sobre estos eventos desde la mirada especializada. Y entonces, en ese sentido, pienso que esa eticidad es algo que no implica, nos referíamos a que sí debe de existir un juicio de valor, por supuesto, que parte de una sensibilidad ya preparada por saberes en el caso del crítico, pero uno sabe que no todos compartimos unos determinados códigos que los que nos hemos formado en las universidades, en la carrera de Historia del Arte, por ejemplo, esos códigos quizá no son elementalmente transmitidos, no los estudiamos, pero sabemos que forman parte, los aprendemos desde nuestra especialidad. Por tanto, cuando se pierde esa distancia y ese respeto y ya el discurso crítico no va desde una teorización, una comunicación, sino va por caminos que ya implican un ataque verbal que no es quizás de la forma más adecuada, pues entonces ya no estamos hablando de una posición ética del crítico, como decíamos. Que muchísimas veces se fundamenta en un gusto personal. O sea, cuando el gusto personal no es un criterio de valor. O sea, yo siempre me he opuesto a que los críticos digan, yo considero que determinado artista es el artista del arte cubano contemporáneo porque su obra me interesa a mí en lo personal o me gusta en lo personal. Pienso que las experiencias estéticas tienen que ser valoradas en su justa dimensión y esa valoración tiene que ser justa e informada. Y esto tiene que ver con lo que Karina nos decía. O sea, ese ataque personal hacia determinada obra, hacia determinado artista, echa por tierra justamente uno de los objetivos básicos de la crítica, que es develar, mostrar, visibilizar esa experiencia estética por los valores intrínsecos que tiene. Como mismo hay veces que, por ejemplo, hay artistas que tienen una producción buena a tomar en cuenta, pero es que somos humanos y toda la obra de todos los artistas no es siempre buena. Y no todas las etapas en todos los artistas es buena, ni lo que el artista hace hoy necesariamente tiene que ser bueno con respecto a lo que hacía hace 10 años. En ese sentido, disculpa, Crisly, hay un texto muy interesante de Rufo Caballero que se llama La Cámara del Eco. Esto debería ser tema para conversarlo en otro momento. Y Rufo decía que la crítica de arte en Cuba funcionaba como una cámara del eco. ¿Qué quería decir él con esto? Que basta que el artista haga algo significativo en un momento determinado para que el crítico se convierta en eco y esté constantemente replicando ese éxito, ese hito en la carrera de ese artista, aunque después ese artista no haya producido nada más significativo. Este es un tema también peliagudo sobre el que deberíamos hablar, reunirnos en otro momento con estas especialistas o con otras para conversar. Ya estamos casi llegando al final del panel y del coloquio de esta entrega y quiero hacerles una pregunta compleja también. Crítica de arte en Cuba hoy, en la opinión de ustedes, ¿qué les falta a la crítica de arte que se produce en nuestro país actualmente? Se han quedado... Michael, tú has traído unos temas hoy aquí, de verdad. Esa es la idea. O sea, la idea es reunirnos y comenzar y polemizar un poco y debatir. Karina toma agua y todo, porque la cosa es complicada. Yo creo que realmente los procesos que vivimos, el contexto en que vivimos es un contexto complejo. Es un contexto complejo internacional. Estamos hablando de un mundo globalizado, estamos hablando de un mundo conectado por internet, estamos hablando también de un contexto complejo en la nación y nosotros somos parte de ese contexto. De modo que tratar de dictaminar de un modo general sobre procesos que realmente estamos inmersos en ellos y nosotros incluso no tenemos aún la distancia histórica suficiente como para poder valorar todas las incidencias que podemos producir como especialistas desde nuestras profesiones y a su vez todo lo que deberíamos agregar.
Yo creo que más que hablar de lo que le falta a la crítica, debemos de pensar en cuáles son todas las formas de potenciar nuestra función desde la crítica, desde la especialidad. Y a mí me gustaría, incluso yo a veces prefiero hablar en vez de crítica, porque como decías, la palabra crítica implica para muchas personas como un ataque, una agresión, y no necesariamente, como sabemos, la crítica tiene tantas funciones a las que nos referíamos, como orientadora, como promotora, como valoración, como debate, como polémica, y no como legitimación, y por tanto no necesariamente es únicamente un ataque, pero por tanto yo creo que potenciar esa multifuncionalidad, ubicarnos en el sentido más contemporáneo de la crítica, tratar de hacer un llamado de atención sobre todas las políticas y sobre todos los papeles institucionales que puedan insertar a la profesión y a los perfiles de los críticos de arte y de los especialistas de arte desde la reflexión sobre arte. Y me gusta hablar sobre escritura sobre arte. A veces prefiero hablar de mí más como una escritora sobre arte que como una crítico de arte. Propiamente dicho. Me gusta más decir, no, yo escribo sobre arte, yo soy una escritora sobre arte. ¿Por qué? Porque también el término de la crítica ahora mismo está muy en debate cuando se dice está muriendo aquel concepto del arte que teníamos. Ya el arte son vivencias, el arte muy contemporáneo, son ideas que se llevan acá, se realizan entre múltiples actores. Entonces, por tanto, un poco que prefiero hablarlo así, pero creo que sobre todo es potenciar el papel de los críticos y por supuesto emplearlos mucho más, recabar más de ellos y hacer y extender su función y hacerlo más eficiente, es decir, que desempeñen una función de más extensión e incluirlos en nuestras instituciones, en el trabajo en general, no solo institucional, en todo lo que es el desarrollo cultural de la nación. Cris, para cerrar, ¿qué crees al respecto? Bueno, Karina, la verdad que ha abordado bastante, el fenómeno. Pero, por ejemplo, una de las cosas que también sería importante es cómo la crítica también va en sintonía con los tiempos que se viven. O sea, es importante que incluso desde la institución y desde el entendimiento de los propios críticos, o sea, asumir esas nuevas formas de ejercer la crítica. O sea, no quedarnos con esa idea de que es el crítico que escribe en una revista impresa, sino diversificar, por ejemplo, y asumir también las potencialidades de las redes sociales, de los nuevos medios, ¿no? O sea, el que pueda, que tenga propensión para eso, utilizar, por ejemplo, YouTube. He visto muchos materiales de crítica hechos desde el audiovisual, que también es válido. O sea, en ese sentido es importante también el entendimiento por parte de la institución, pero también de los propios críticos. Sobre todo teniendo en cuenta que la crítica ha cambiado, como mismo han cambiado el concepto de arte y de artista a lo largo del tiempo. O sea, no son estructuras fijas, sino que se han ido adecuando o han ido sumando acepciones con el paso del tiempo. Pero sobre el tema tendríamos mucho para conversar en otro momento. Yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación a participar en esta segunda entrega del coloquio. Ha sido un privilegio tenerlas aquí. Me parece que han sentado pautas para posibles debates con otros posibles invitados y a ustedes les invito entonces a que se sumen en el futuro a otra entrega del coloquio Criterios, Cultura y Nación que el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de las Artes Plásticas ha preparado para conversar un poco sobre el papel de la crítica de arte en el panorama intelectual cubano más actual. Recuerden que tienen la palabra y nos estaremos viendo en otro momento. Gracias por la complicidad. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra.